Bueno, este es el entregable final. Nuestro equipo está conformado por Francisco Hernández, Carlos Bernardo, Fernando Morales y tu servidor. Y bueno, la introducción al reto es que básicamente ese reto se centró en la predicción del comportamiento térmico de un sistema y el estudio del método de refrigeración pasiva en una hielera para mantenerlo a una temperatura menor que la temperatura del medio ambiente. Para lograr esto se requirió comprender cómo fluye el calor a través de un material y los procesos físicos de transferencia de calor que se presentan entre los distintos materiales y elementos involucrados. Se utilizaron varios instrumentos que nos apoyaron en la realización como el termómetro, el colador para los hielos y una báscula para medir la masa del hielo. Marco teórico introductorio. La transferencia de calor se refiere al transporte de calor que se da de un punto a otro hasta que se consigue un equilibrio térmico. A nivel atómico, la transferencia de calor se lleva a cabo a través del choque entre moléculas y existen tres tipos. Conducción, que se da solo entre sólidos, convección, que se da entre líquidos y gases, y radiación, que se da por energía emitida. Y otro concepto importante es la refrigeración pasiva. Ese es el decrecimiento de temperatura en un medio sin la necesidad de un trabajo, como la que ocurre en una hielera cuando le ponemos hielo para que enfríe el espacio dentro de la misma. Modelo de calentamiento de Newton. La ley de enfriamiento o calentamiento de Newton se rige por esta ecuación que es diferencial de temperatura entre diferencial de tiempo es igual a menos la constante de calor multiplicado por temperatura menos temperatura ambiente. Integrando esta ecuación conseguimos la siguiente expresión, que todo esto nos termina dando la ecuación de temperatura. Y ya solamente nos faltaría calcular el valor de K, el cual es inversamente proporcional a la constante de tiempo en relación de tau, que es igual a 1 entre K. El resumen del experimento, básicamente el experimento se realizó por un total de 14 horas, aunque para la tercera hora ya se había terminado de derretir todo el hielo. Un dato importante es que la temperatura de la hilera comenzó a acelerar su temperatura, a elevar su temperatura a partir del derretimiento del hielo y se fue desacelerando a medida que llegó al equilibrio térmico y consideramos finalmente que hubiera tardado unas 3 o 4 horas en llegar a su equilibrio. Los resultados del experimento son básicamente gráficas con nuestros datos obtenidos en el experimento en relación a la temperatura contra el tiempo, obedeciendo los cambios externos de la temperatura de ambiente, el derretimiento del hielo y el tiempo en que estuvo la hielo cerrada. Bueno, así como tuvimos una gráfica teórica y una gráfica experimental, aquí tenemos también otras dos gráficas que están en relación de la conductividad térmica y la constante de tiempo, con la ecuación que tenemos aquí abajo de T es igual a TA más T0 menos TA por E a la menos KT. Básicamente despejamos el valor de K, es un valor variable porque va cambiando con respecto al tiempo y la temperatura, y tenemos la gráfica para la constante de tiempo y la gráfica para la conductividad térmica. El modelo de calentamiento con temperatura externa variable. Bueno, ahora tenemos que la temperatura externa está cambiando. Con esta ecuación, básicamente agarramos los datos de nuestro experimento, que era una temperatura inicial de menos 0.4, una variabilidad de 2, la temperatura ambiente, que normalmente era 26, y iteramos por el método de Euler y nos dan estas cuatro gráficas. Son cuatro gráficas porque usamos cuatro valores de tau. En el código de MATLAB, pues básicamente pusimos los datos, hicimos un for para el método de Euler con la ecuación anterior y una función para que nos graficara nuestra ecuación. Y bueno, en conclusión, este experimento modela básicamente qué tanto sube la temperatura tanto del hielo como del agua, teniendo en cuenta la temperatura de cada uno y los factores de conductividad térmica de cada material. Al final nos dimos cuenta de que pues, la parte experimental siempre va a ser más fiel. Sin embargo, la parte analítica nos da valoraciones muy importantes de cómo sube la temperatura teniendo en cuenta un modelo ideal y un modelo con conductividad térmica inconstante de tiempo variables o con temperatura ambiente variable. Finalmente, realizar todos los diferentes modelos para el experimento fue esencial para comprender cómo factores variables afectan al fenómeno físico y nos dan una perspectiva más amplia sobre lo que está sucediendo.